Buenos días, muchas gracias por dejarnos entrar de nuevo en la comodidad de tu hogar para compartir un mensaje de parte de Dios. En las semanas anteriores hemos estado compartiendo una serie de temas respecto de cómo tener la vida devocional que Dios espera de nosotros. Si tú te has perdido de alguno de estos mensajes, quiero invitarte a que entres a nuestro canal de YouTube de Iglesia Verbo Zona 16 y busques aquellos que no hayas escuchado. El día de hoy quiero mostrarte una faceta más de lo que la alabanza y la adoración representa en nuestra vida. Esto es trascendental, pero no solo para nuestra vida, sino para la vida de aquellos que nos rodean. Para ello quiero usar el Salmo 22:3 para que meditemos en la importancia que tiene la alabanza en hacer un ambiente en el cual Dios gobierne, reine y se manifieste en nuestras vidas. Mira lo que dice este salmo en la versión Reina Valera 60. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Al buscar el significado de esta palabra habitar en el idioma original, en el hebreo, encontramos que no solamente significa morar en un lugar, sino estar sentado en un trono como un juez o como un rey. En otras palabras, como lo dice en nuestro idioma español, significa entronizar, poner a alguien en el trono. Con razón, algunas de las versiones de la Biblia en inglés y algunas también ya más modernas en español lo dicen de esta manera como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Te lo quiero leer. Tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Esto es tremendo porque cuando entendemos en nuestra vida que Dios hace un trono o se sienta en su trono en medio de nuestra vida de alabanza y adoración, la perspectiva y la importancia de lo que hacemos de nuestra vida devocional puede cambiar. Pensemos un momento en un trono. En ese trono, un juez o un rey, como dice la palabra original en hebreo, se sienta para reinar, para gobernar y para juzgar. Desde ese trono, por ejemplo, Dios establece su reino, que dice la Escritura que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Tenemos que entender que Dios nos hizo, nos diseñó para preparar un trono de alabanza desde el cual Él reine y se manifieste a este mundo. Esto es justamente lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 43 y versículo 21. Déjame leértelo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios nos hizo para publicar sus alabanzas. Ahora entendamos, como hemos venido viendo en las semanas anteriores, que alabanza no es solamente cantar, como algunos piensan. La vida de alabanza se manifiesta primeramente en una vida de obediencia completa a Dios. La vida de alabanza y adoración es aquella que cuando Dios está buscando adoradores puede encontrar nuestra vida recta, santa, pura y sin mancha, limpiados por la sangre del Cordero y no por nuestras propias obras, para ser considerados verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Mira lo que dice 1 Pedro 2:9 respecto de esto que estamos diciendo. Pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Dios nos diseñó y nos creó para alabanza de la gloria de su nombre. Con razón el Salmo 146, del versículo 6 al 9, nos afirma esto mismo que estamos hablando, del poder que tiene la alabanza para hacer un trono desde el cual Dios gobierne y haga juicio sobre los impíos y sobre las naciones que no le honran. Mira lo que dice este Salmo en estos pasajes. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Lo que está diciendo acá de nuevo es que la alabanza es una herramienta para hacer batalla espiritual. ¿Cómo hacemos esa batalla espiritual? Haciendo un trono en el cual Dios
se siente y gobierne y juzgue desde allí. El día de hoy quiero darte dos ejemplos bíblicos en donde observamos la manifestación de Dios y su reino en medio de ese trono de alabanza. El primero de estos ejemplos está en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Aquí encontramos una parte de la historia de Pablo y Silas, particularmente cuando ellos son llevados a prisión. Quiero contarte un poco qué es lo que estaba sucediendo en ese contexto. Dice la Biblia, en el capítulo 16, que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y habían algunas personas que sacaban provecho económico de esto que esta mujer tenía. En una ocasión, Pablo y Silas pasando por ahí y siendo revelado por Dios que esto que tenía la mujer era un espíritu de adivinación, reprendieron a este espíritu y la liberaron de esto. Pero las personas que sacaban provecho económico se molestaron y acusaron a Pablo y Silas ante los gobernantes, quienes los llevaron a la cárcel, azotándolos, y dice la Escritura que los llevaron al calabozo de más adentro y los pusieron en un cepo. ¿Cuál crees tú que fue la actitud de Pablo y Silas ante esta adversidad? ¿Tú crees que ellos tuvieron una actitud ensimismada, pobre de mí, lo que me está pasando? Si leemos en el libro de Hechos nos vamos a dar cuenta que ellos no tuvieron una actitud de esta que estoy comentando. En Hechos 16, 25 al 26 se nos narra de que cuando ellos estaban ahí en esa prisión de más adentro, en el cepo, alrededor de la medianoche, estaban orando y cantando himnos a Dios. Y dice la Biblia que los demás prisioneros los escuchaban. También dice la Escritura que de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Qué tremenda manifestación del poder de Dios para unos hombres que habían decidido honrarle a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier circunstancia. La Biblia no dice específicamente qué es lo que ellos cantaban, solamente dice que cantaban himnos. Lo que sí estoy seguro es que no era un canto lastimero. ¡Ay, Señor, sálvanos! Sácanos de esta. Libéranos de este mundo cruel. Se me ocurre pensar que a lo mejor ellos cantaban algo como lo que dice la Escritura. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Ellos cantaban esto a medianoche. Ellos no tuvieron pena de pensar, tal vez vamos a despertar a los demás prisioneros. No lo hicieron en secreto. Todos pudieron oír sus alabanzas, pero particularmente Dios pudo oír desde su trono en el cielo y accionar a favor de estos hombres. Pero lo que quiero mencionarte hoy en estos ejemplos que estamos poniendo es que no solamente ellos fueron favorecidos por el accionar de Dios, sino que el resto de personas que estaban en ese lugar pudieron recibir el fruto de la alabanza de dos hombres en medio de la adversidad. Su alabanza redundó en la liberación, en su propia liberación, pero también en la liberación de todos aquellos que estaban con ellos. Dice la Escritura que el carcelero, al ver que todos estaban libres de sus cadenas y que las puertas estaban de par en par, pensó en quitarse la vida, porque iban a pedirle cuentas y él no había aparentemente hecho bien su trabajo. En eso Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos acá. Mira la integridad de estos hombres, no salieron corriendo y dijeron, bueno, sálvese quien pueda y miren ustedes cómo salen, sino que ellos sabían que esta adversidad tenía un propósito para sus vidas, pero también para las vidas de aquellos que estaban alrededor. Mire cómo lo dice Hechos 16, 30 al 31, que el carcelero después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea que la liberación física de ellos no solo redundó en que se les cayeran las cadenas, sino también este hombre, al ver la manifestación del poder de Dios, se dio cuenta que él necesitaba algo para ser salvo delante de Dios. Ellos le contestan, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Y la Escritura sigue diciendo
que todos creyeron en el Señor Jesucristo y le rindieron su vida, y ese mismo día incluso fueron bautizados. ¡Qué tremendo! Ellos no solo fueron libres físicamente, sino fueron libres de la esclavitud, de las cadenas del pecado. La salvación de esta familia era muy probablemente el propósito por el cual Dios había permitido que Pablo y Silas pasaran por ese momento de dificultad. Hace varias semanas comentaba que la Escritura dice que para los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien. Cuando tengas un momento de dificultad y de crisis personal o nacional o mundial como la que estamos pasando, pregúntate, ¿para qué Dios permitió que yo pasara por esto? Ellos pasaron por ese momento de crisis con gozo, se pusieron a cantar y a adorar al Señor, y eso provocó que desde el trono de Dios se manifestara su poder a favor de ellos, pero también a favor de los demás presos y a favor de toda la familia del carcelero. Recuerda esto, nuestra alabanza siempre tiene efecto en las personas que nos rodean, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo o de estudio. El Salmo 40, versículos 1 al 3, nos confirma esto que hemos estado ampliando en esta mañana. Déjame leértelo. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Escucha esto, dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabes qué? Cuando tú vives una vida constante de alabanza y adoración para el Señor saca tus pies del lodo cenagoso y te para sobre la roca firme que es Jesucristo, y endereza tus pasos. Y tú vas a tener un cántico nuevo para testificar las grandes obras que hizo Dios, sabiendo de dónde te sacó y dónde te tiene. Pero ¿sabes qué? Eso mismo va a servir para que otros pongan su confianza en el Señor y teman al Señor nuestro Dios. El segundo ejemplo que quiero ponerte hoy, bíblico, de cómo el reino de Dios se manifiesta a través de que personas en este mundo hacen un trono de alabanza y adoración desde el cual Dios muestre su brazo poderoso, se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Allí encontramos una parte de la historia del rey Josafat. Déjame contarte un poco qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. El pueblo de Israel estaba rodeado por los moabitas y por los amonitas. La Escritura se encarga de decirnos que era una gran multitud la que estaba rodeando a los israelitas. De tal manera que cuando el rey ve esto, tiene temor y decide en su corazón buscar a Dios a través de la oración y el ayuno. Es más, convoca a todo el pueblo a hacer lo mismo para buscar el rostro de Dios. Y ahí en el capítulo 20 se nos narra una oración que eleva a Josafat a Dios. En una parte de esa oración es la que quiero mencionarte en este momento. Él le dice al Señor: nosotros no sabemos qué hacer. Te lo quiero repetir otra vez. Josafat dijo: nosotros no sabemos qué hacer. ¿Sabes por qué él dijo esto? Porque él dijo: Señor, nosotros no sabemos qué hacer, pero tú sí, dinos qué hacer. Cuando tú no sepas una respuesta sobre algo en tu vida, puedes ir confiadamente siempre ante Dios y encontrar que Él siempre tendrá la respuesta correcta, el tiempo correcto. En ese pasaje de Crónicas, en el versículo 15, nos dice que Dios respondió la oración de Josafat, escuchó el clamor de Josafat y les dice esto: escucha, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, es mía. Dice la Escritura que al día siguiente Josafat preparó al pueblo para salir a la batalla. Y mire lo que dice el versículo 21 en la Nueva Traducción Viviente de las acciones que tomó Josafat. Él colocó al frente del ejército cantores para cantar al Señor y alabarlo.
Importante que dice que los cantores iban adelante, no iban atrás. En algún momento de dificultad, muy probablemente ellos hubieran sido los primeros que hubieran afrontado esa dificultad. Dice que les digo, ustedes tienen que alabar al Señor porque Él es santo y grandioso y deben cantar esta canción. Den gracias al Señor porque su fiel amor es eterno. Y ellos iban cantando este canto rumbo a la batalla. La Escritura nos dice en el versículo 22 que en el momento que ellos empezaron a cantar y a alabar a Dios diciendo este canto, Dios puso las emboscadas de sus enemigos contra sí mismos y ellos obtuvieron una gran victoria. De hecho, no tuvieron que pelear. Los enemigos se confundieron y se mataron a sí mismos. Dios accionó de nuevo. ¿Por qué? Porque el pueblo se decidió a hacer un trono desde el cual Él reinara y manifestara su poder. Ellos estaban pasando por una crisis. Ellos fueron sinceros también en decirle al Señor, no sabemos qué hacer. Buscaron al Señor de todo corazón. Y Dios les da instrucciones y les dice, no teman porque la batalla no es de ustedes, sino es mía. Esta situación como que me parece algo conocida con lo que estamos pasando actualmente en medio de esta crisis mundial. Mucha gente no sabe qué hacer. Los mismos científicos y los médicos no saben qué hacer. Dicen que una cosa funciona, dicen que la otra funciona, dicen que la solución económica es esta, dicen que esto, dicen que lo otro. La verdad, no sabemos qué hacer. Pero muy pocos están yendo a buscar al Señor, que es el que tiene siempre todo tipo de respuestas. El Señor sigue diciendo, como les dijo a los israelitas ahí, no teman, recuerden que la batalla es mía, no es de ustedes. En medio de esta pandemia que yo le he llamado la pandemia del miedo, del temor, es tiempo que la iglesia haga lo que hizo el pueblo de Israel, levantar un trono de alabanza y de adoración desde el cual Dios manifieste su gloria y su poder al mundo en general. Hace poco vi un mensaje en las redes sociales de un pensamiento que escribió A.W. Tozer. Esto fue un escritor americano que escribió varios libros y en uno de esos pensamientos él dijo esto: un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Te lo quiero repetir de nuevo. Un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Lo que yo he observado en este tiempo que llevamos de reclusión en la pandemia en Guatemala es que la iglesia también está atemorizada, como que no tuviera esperanza, como que no tuvieran alguien en quien confiar, como que se les hubiera olvidado que en muchas ocasiones los salmos dicen, en ti confío, tú eres mi roca firme, tú eres mi castillo firme, ¿de quién temeré? E incluso en una ocasión David escribe, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pareciera que la iglesia se le ha olvidado que la batalla no es nuestra, es del Señor. Y entonces en medio de un mundo asustado, pareciera que tenemos también una iglesia timorata, asustada. En medio de esta reflexión, te lo quiero contar a nivel personal, pero creo que Dios puede hablarnos a todos los que estemos escuchando este mensaje. El Señor me recordó un pequeño pasaje en una profecía en el libro de Jeremías, en el capítulo 48, versículos 11 y 12. Aquí hay una profecía que tiene una figura interesante. Quiero narrártela más o menos. Dice este pasaje que el Señor vio que Moab estaba reposado como el vino y que a él no le agradó eso. Y entonces lo que hizo fue enviarle trasvasadores. ¿Qué es un trasvasador? Alguien que pasa un líquido de una vasija a otra vasija. Mientras pensaba en esto, y quizá este ejemplo nos sirva para entenderlo mejor, quiero contarles que uno de los frescos naturales favoritos, de mis frescos naturales favoritos, es el fresco de melón. Si tú tomas melón y lo metes en una licuadora y lo licúas juntamente con agua y lo dejas luego en un pichel,
Si lo dejas reposar mucho tiempo ahí, te vas a dar cuenta que la pulpa del melón se separa y se va hacia arriba y que el resto del fresco queda en el fondo del pichel. Así que si tú quieres servirte un vaso de refresco de melón y no lo mueves porque está reposado, entonces muy probablemente solo te sirvas pulpa. Hay varias formas de poderlo mover. Yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeño, una de esas formas era que uno se servía un vaso y luego regresaba otra vez ese vaso al pichel, y eso lo repetía varias veces hasta que todo el contenido se mezclaba, porque el fresco se había reposado. Mientras pensaba en esto, creo que Dios a veces permite situaciones difíciles en nuestra vida o en la vida de muchos al mismo tiempo, porque a veces Él ha visto que muchos estamos también reposados, acomodados o incluso a veces pasivos. Y Dios tiene que enviar algún momento de dificultad para lograr que de nuevo se mezcle el contenido de lo que Él realmente quería. En el libro de Hechos, al inicio, aun cuando Dios les dijo que salieran con el mensaje de Jesucristo a todas las naciones, ellos se quedaron ahí en Jerusalén y Dios había dicho: vayan a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dice la Escritura que Dios envió persecución a Israel a Jerusalén, y todos los creyentes tuvieron que salir huyendo a otro lado llevando el mensaje. Dice que solo los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Finalmente hicieron lo que tenían que hacer, pero Dios tuvo que enviar trasvasadores porque ellos se habían reposado y se habían acomodado. Yo personalmente creo que también en muchas situaciones la iglesia se ha acomodado. Es más, como dije, se ha atemorizado. Y probablemente Dios desea sacudirnos un poco para que hagamos lo que realmente debemos hacer en este tiempo. Es tiempo de que la iglesia del Señor se levante para presentar una alabanza que forme un trono desde el cual el Rey soberano reinará con vara de justicia y hará ver su brazo poderoso. Me viene a la mente por un momento un pasaje en donde Eliseo tiene un siervo que se llamaba Giesi. Dice que ellos estaban rodeados por un montón de ejércitos, otra vez. Y Giesi tiene mucho temor y va con Eliseo y le dice: ¿ahora qué vamos a hacer? Dice la Escritura que Eliseo le dijo que no tuviera temor, que él iba a orar al Dios de los cielos para que abriera sus ojos y viera que eran más los que estaban con nosotros que los que estaban con ellos. Efectivamente eso fue lo que Eliseo hizo, y efectivamente eso fue lo que Dios permitió, que Giesi pudiera abrir sus ojos, pero no solamente los naturales, sino los ojos espirituales, y ver que estaban rodeados de las huestes celestiales del Señor y que eran mucho más que los ejércitos que venían contra ellos. Yo creo que es tiempo también en que la iglesia del Señor abra sus ojos, deje atrás el temor y mire hacia adelante viendo que son más los que están con nosotros. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque Romanos 8:19 nos dice que la creación aguarda con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Te lo quiero repetir de nuevo. Toda la creación aguarda con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Es interesante que la palabra ahora griega que usa aquí el original para decir hijos es aquella que simboliza a un hijo maduro. No es un bebé, no es un niño, no es un adolescente, es un hijo maduro. Lo que está diciendo acá es: la creación aguarda con impaciencia la manifestación de los hijos maduros de Dios, aquellos que han sido tallados en su carácter y que pueden reflejar el carácter y las obras de Jesucristo. El mundo está esperando una iglesia que manifieste esto mismo. Hijos maduros, conformados a la imagen y semejanza del Hijo, tal como lo dice en el libro de Efesios. El mundo espera con impaciencia por una iglesia madura, santa, pura y sin mancha, que entienda su rol de hacer un trono para Dios y que sea testiga
de la manifestación de sus obras milagrosas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Seguiremos como iglesia con una actitud temerosa y callada ante esta crisis? ¿O seremos como Pablo y Silas en lo peor de la cárcel, en la cárcel de más adentro, con cepos en manos y pies, pero levantando una alabanza que provoque que Dios manifieste su poder para ellos y para otros? ¿O como Josafat, que al verse rodeado también pone de primero al frente la alabanza, y Dios hizo que los enemigos se confundieran? ¿De qué lado te vas a poner? ¿De la gente que manifiesta al mundo que tenemos un Dios real y verdadero, un Dios poderoso, o una iglesia timorata? Yo quiero animarte a que te pongas del lado del Señor y seas instrumento en este tiempo para proclamar sus virtudes y su grandeza, como dice Pedro en la escritura que leímos. Somos creados para proclamar, para declarar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable. Acompáñame a orar en una actitud de un corazón humillado, pidiéndole al Señor que nos dé esa actitud valiente, que muestre al mundo que hay un rey sobre el trono que quiere manifestar su poder. Padre, en esta mañana venimos con humildad y con sinceridad delante de ti. Señor, reconocemos que en muchos de nosotros, como el rey Josafat, ha habido temor. Temor a enfermarnos, temor al tema económico, temor a que no sabemos cuándo pasará ni qué pasará más adelante. Señor, pero sí sabemos una cosa. Nosotros no sabemos qué hacer, pero tú sí. A ti acudimos con un corazón humillado y sencillo, Señor. Queremos pedirte que tú cambies primero lo interior en nosotros, porque quieres usarnos a nosotros, Señor, para hacer una manifestación de tu poder al mundo. Oramos, Señor, para que sigas limpiando nuestra vida y nos hagas una iglesia santa, pura y sin mancha. No basada, Señor, en nuestras obras, sino en las poderosas obras de Jesús en la cruz del Calvario. Una iglesia, Señor, que haga un trono de alabanza del cual tú manifiestes tu reino y tu poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queremos darte muchas gracias por estar atento a nuestras transmisiones. Queremos invitarte a las diferentes actividades que tenemos entre semana, a las diferentes reuniones para hombres, para mujeres, para jóvenes que tenemos entre semana. Dios te bendiga.